Dios los bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos todos aquellos que nos están sintonizando en esta hermosa tarde de sábado. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque es una bendición poder congregarnos a través de los medios sociales, a través de las redes sociales, y queremos nosotros hoy transmitir la palabra del Señor, un discipulado acerca de los dones espirituales. Hemos estado hablando ya algunos sábados acerca de los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que hemos hablado que están divididos en tres. Entonces, los dones del Espíritu Santo en total, amados hermanos, son 9. Hemos dividido estos 9 dones porque nosotros hemos estado orando y clamando al Señor para que su Espíritu Santo nos llene, especialmente en estos días tan difíciles que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjese que dividimos los 9 dones en 3 secciones. Dividimos los dones de inspiración, los cuales usted puede ver en los videos anteriores. Y bajo los dones de inspiración están las lenguas, está la interpretación de lenguas, está la profecía, también hay dones de revelación. Y bajo esa columna o ese criterio nosotros pusimos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Entonces, todo eso ya lo tocamos, todo eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Creo yo que si volvemos a estudiarlo, el Señor nos puede dar aún más. Pero vamos a continuar acerca de los dones de poder. Hoy vamos a ver el don de fe, el don de sanidad y el carisma de los milagros. Acuérdense que la palabra en griego, cuando habla de un don del Espíritu Santo, habla de un carisma. Esa es la palabra en griego de regalo, de don. Vamos a recordar lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Dice: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, y a otro poder de milagros. Y continúa, ¿verdad? A otro profecía, etcétera, los que ya vimos. Entonces, si usted puede ver en la pantalla, yo ya resalté en amarillo los 3 que vamos a ver primeramente el día de hoy. Acuérdese que don, cuando habla del Espíritu Santo, habla de un carisma. Esa es la palabra en griego. Entonces, está en el Strong, el numeral es 5486 y quiere decir regalo, un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Entonces, hermano, quiere decir que si usted o yo tenemos algún don de parte de Dios, eso significa que el Espíritu Santo nos lo ha regalado, nos ha hecho el favor de bendecirnos, y nosotros no hemos hecho ningún mérito. No hemos hecho nada bueno para ganarnos ese favor o esa gracia. Es totalmente una gracia, un favor de Dios. Y entonces, si hay alguien que usted conoce que tiene dones del Espíritu Santo, quiere decir que la gracia y la misericordia de Dios ha llenado ese vaso. Y que a Él le ha placido dar ese don o esos dones. Tal vez usted tiene uno o tiene más de uno. Pero recordemos, amados, que solamente ha sido la misericordia de Dios que ha llegado a nuestras vidas y que ha tenido de nosotros. Entonces, aquí también le puse, es decir, un regalo de gracia divina. Estos son sobrenaturalidades que confirman la palabra. La palabra carisma tiene relación con la palabra caris o charis, que quiere decir gracia o favor. El numeral es del 5485, un número antes. Entonces, los carismas son adornos. Ya lo hemos visto que la iglesia está siendo santificada. Incluso acabo de postear en YouTube, amados, un tema acerca de Cristo
santificando a la iglesia como la amada, y el varón que debe de santificar y no contaminar a la amada. Entonces, la amada del Señor es su iglesia, y de ahí, hermano, el Señor lo que va a hacer con su iglesia es adornarla, no solamente santificarla, no solamente purificarla, sino también lo que va a hacer es adornarla. Entonces nosotros podemos ver muchas sombras y figuras en el Antiguo Testamento de mujeres que representaban la iglesia y que ellas eran adornadas, perfumadas y preparadas para su amado. Sigamos aquí. También los dones del Espíritu Santo vienen a madurarnos, vienen a hacernos crecer y vienen a equiparnos para edificar y bendecir la iglesia del Señor. Los dones que uno recibe, hermano, no son para uno, sino son para un servicio de la iglesia del Señor. Entonces, acuérdense que vamos a ver los dones de poder. La palabra poder se traduce al griego del numeral 1411, que quiere decir en griego dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Entonces es un poder explosivo. Es una capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces recordemos que este don viene de Dios y para Él nada es imposible. Entonces cuando nosotros recibimos uno o varios dones de poder, quiere decir, hermano, que vamos a poder llevar a cabo muchas cosas que normalmente no se pueden llevar a cabo. Eso es algo que va a venir de una manera sobrenatural de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. Muy bien. Vamos a ver el primer don de poder, el don de fe. Fe se deriva del griego pistis, que quiere decir, hermano, una firme persuasión, convicción basada en lo oído. Es decir, hermano, que vino una convicción después de haber escuchado, en este caso, el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor. Entonces, cuando viene, no viene solamente una fe que es dada a todos, una fe común, dice la Biblia. La fe común es la que tiene todo cristiano. Pero esta fe viene como un regalo mucho más elevado que una fe común, y viene una firme persuasión y convicción basado en lo que Dios ha hablado o Dios dijo. Entonces dice que aquí que produce en el creyente una firme convicción y un pleno reconocimiento de la verdad de Dios. Mire qué lindo, hermano. Quiere decir que cuando el don de fe se activa o empieza a operar, uno empieza a creer de una manera fuerte, poderosa, intensa la palabra de Dios. O tal vez una profecía que fue dada por una boca de Dios, un profeta, un hermano que tiene ese don de profecía. Y entonces uno se aferra a esa palabra que Dios dio en su momento y viene una convicción plena de lo que se habló o se dijo. Nosotros estamos bendecidos porque tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Esa es la palabra más segura, la palabra profética más segura. Y entonces damos gracias a Dios porque quiere decir que no vamos a errar, sino que debe de haber una firme convicción en nosotros que lo que Dios dejó escrito, eso es, y eso ha sido, y eso será. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:4. Disculpe. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hay un anhelo dentro del corazón de Dios que todos los hombres vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Pero para llegar a un pleno conocimiento de la verdad, nosotros necesitamos fe. Por eso dice la Escritura que cuando escuchemos la palabra de Dios, que añadamos fe a la palabra.
usted que está oyendo, usted que está recibiendo este mensaje de parte del Señor o esta enseñanza, usted tiene que creer lo que está escrito aquí en la palabra, lo que estamos estudiando, no porque lo diga el pastor Wilber, sino porque es lo que está escrito en la palabra del Señor. Sigamos acá. Entonces, vamos a ver otro versículo en 2 Tesalonicenses 2:11 al 12. Dice: por esto Dios les enviará un poder engañoso. Fíjese cómo usa la palabra poder. Para que crean. Entonces, escuche lo que está en el contexto. Para que crean, pero en este caso no a la palabra, no a la verdad, sino a la mentira. Versículo 12 dice: a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron. Entonces, cuando Dios, veamos la parte negativa, cuando Dios envía un poder es para creer, pero en este caso es la mentira. Y si el Señor envía un poder para que existan personas que crean en la mentira, vamos a hacer, digamos, un aprendizaje por reflejo. Entonces quiere decir que hay un poder de parte del Señor para creer en la verdad. Y eso viene de Dios. Y entonces dice aquí: a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Es tremendo, hermano. Yo he hablado un poquito, incluso fue en un tema matrimonial que acabo de postear en YouTube, y estuve hablando acerca de la mentira. Y una de las consecuencias de la mentira es de que cuando una persona se entrega, ama la mentira, la practica, el Señor va a permitir que sea esa persona engañada por el anticristo. Y el anticristo, el escenario ya está puesto para que el anticristo surja y se presente al mundo, hermano, y se manifieste. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, pero también la venida del anticristo. Entonces, mejor recibamos un poder para creer en la verdad. Sigamos acá. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Mire, a los que creen en su nombre. Entonces, cuando nosotros creemos en su nombre, Él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Quiere decir, hermano, que nosotros nos rendimos. Y cuando nosotros nos rendimos a Dios, viene un cambio de conducta, viene un cambio de nuestra forma de ser, porque Dios transforma la vida del ser humano. Entonces, la fe nos lleva a rendirnos a Dios y que Él obre. Ahorita, amados, el Señor está obrando mientras nosotros estamos en casa, mientras nosotros estamos recluidos en el hogar. Dios está transformando los corazones. Los corazones están creyendo lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Los corazones ya se están volviendo a Dios y están creyendo, y entonces por eso las conductas están siendo transformadas de nosotros. Mire lo que dice la versión TLA, el lenguaje actual. Hebreos 11:5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Está hablando del arrebatamiento. En la escritura hubo varios arrebatamientos. Elías fue arrebatado, pero Enoc también, porque dice que lo buscaron y no fue hallado, hermano. Y entonces dice aquí, la Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente, y eso le agradó a Dios. Si usted está leyendo otra versión, puede decir que Enoc por la fe. Entonces la fe nos lleva a la obediencia.
¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios, obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros crecemos en fe, quiere decir, hermano, que vamos a crecer en obediencia hacia Dios y hacia la palabra del Señor. Mire, algunos pudieran decir, pues, yo solamente me sujeto a Dios y no a los hombres. Ese es un engaño del enemigo, porque la palabra de Dios dice que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros crecemos en fe, crecemos en obediencia, porque la fe nos lleva a creer la palabra del Señor y debemos de obedecer la palabra. Sigamos. Mire, yo considero que estamos en tiempos donde el Señor va a venir pronto. El Señor ya está a las puertas. El Señor ya está casi aquí. Y entonces, mire lo que dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Acuérdese que Hebreos 11:1 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Y 2 Corintios lo afirma, que nosotros no andamos por vista. Mire, yo escudriñé Apocalipsis porque estamos en tiempos, hermano, donde ya los 4 jinetes del Apocalipsis están cabalgando y también los sellos se han abierto. Y hermano, entonces, si nosotros andamos no por vista, entonces vino a mi corazón un pensamiento de buscar en el libro de Apocalipsis cuántas veces dice la Escritura que el apóstol Juan, a quien se le reveló el Apocalipsis, escuchó, oyó algo. Y entonces yo busqué la palabra oído y apareció 12 veces, por lo menos en la Biblia de las Américas. Ahí están todos los versículos, Apocalipsis 12:7, 12:11, 12:17, hasta el 13:9, donde usted puede escuchar la palabra oído. Y entonces la palabra oí, usted la encuentra 21 veces en la Biblia de las Américas. Ahí están todos los versículos. Y hermano, hay tenemos que poner atención, porque aún los números en la Biblia nos hablan. Y 21 es un múltiplo de 3 por 7 o 7 por 3, de 3 veces 7. Entonces, amado hermano, quiere decir, hermano, que hay una plenitud que nosotros tenemos que aprender a oír en estos últimos tiempos. Eso quiere decir que nuestra fe tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. La palabra que viene del ungido, una palabra ungida, una harina con aceite. Porque hay mucha palabra hoy en día, y más ahorita que las redes sociales se han saturado de ministros o de gente que está predicando, así como un servidor, a través de redes sociales. Pero hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no todo lo que se está diciendo, no todo lo que se está predicando viene realmente de parte del Señor. Por eso nuestra fe tiene que crecer, para que nuestro oído espiritual, mire, yo puse una foto ahí, el oído espiritual, el oído físico, el oído natural está en tu rostro, pero el oído espiritual es el corazón, porque ahí es donde nos habla Dios. Ahí es donde nosotros escuchamos a Dios. Y entonces dice aquí en Apocalipsis que 21 veces él escuchó algo, y oí, y oí, y oí. Y entonces yo escudriñé, no puse los versículos aquí, lo tengo en otra diapositiva, que cuántas veces dice la Escritura que Juan vio. Y son mucho menos lo que él vio que lo que él escuchó. Usted las puede buscar, hermano. Agarre el libro de Apocalipsis, y gracias a Dios tenemos tecnología hoy en día, y usted póngale la palabra vi. V-I.
Y entonces usted va a recibir el listado de las veces de todo lo que vio o que no alcanzó a ver el apóstol Juan. ¿Qué quiero decirle? Poniendo esto en la balanza, Dios insiste que nosotros escuchemos. Este es un tiempo de oír. Este es un tiempo donde Dios nos lleva al desierto para oír su voz. El apóstol José Antonio tuvo el privilegio de participar en el retiro virtual, y esa era su predicación, como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero la realidad es que no, ni yo me estoy agarrando de él, ni yo saqué la predicación después de que él predicó, sino que es la voz de Dios, amado hermano, que nos está diciendo, que nos está llevando al desierto para escucharlo a él. Entonces nosotros tenemos que tener fe en estos tiempos. Qué lindo que ahorita fuéramos bendecidos con el don de fe en este tiempo, porque ahorita se necesita mucha fe. Por la fe el justo va a vivir, el justo vivirá por la fe. Y ahorita necesitamos la fe más que antes, amado. Necesitamos creerle que Dios no nos va a dejar. Necesitamos creerle que Dios está con nosotros. Necesitamos creerle que Dios nos ama, y por tanto que nos ama, el Señor nos va a suplir y Él va a mostrar su gloria. Entonces es importante pedirle, anhelar, dice la palabra del Señor, anhelemos los mejores dones, anhelemos que Dios, yo anhelo que Dios me dé un regalo, un carisma de fe, que yo pueda creer cosas como lo dijimos antes, tener esa firmeza de cosas sobrenaturales, de creerle a la palabra, de que todo lo que está escrito ahí, hermano, que eso es para nosotros. La fe tiene muchas facetas, y como don, como carisma, también tiene distintas funciones. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio, mire lo que dice, poder sobre los espíritus inmundos. Para poder sacar un espíritu inmundo, para poder reprender y echar fuera un espíritu inmundo, uno tiene que creer a Dios. Uno tiene que creer que Dios está con uno. Uno tiene que tener esa firme convicción de que ese espíritu va a salir, porque la autoridad de Cristo está sobre uno. Porque la palabra de Dios así dice, que el que creyere en Él echará fuera demonios. Y entonces la fe tiene que crecer. Hermano, ahorita estamos un poquito limitados en cuestiones de lo presencial. Pero imagínense que en su casa, o tal vez algunos poquitos que todavía están trabajando, que se manifieste alguien cerca de con usted. ¿Qué va a hacer? Ahorita va a ser muy difícil que le hable al pastor, ¿verdad? Y que el pastor salga corriendo a atender esa necesidad. Entonces ahorita nosotros tenemos que ser equipados con esa fe para poder reprender y echar fuera algún espíritu que se llegue a manifestar. Dice, les dio poder. ¿Quién les dio? Jesús. Les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, para poder llevar la sanidad, también se necesita fe. Amados hermanos, la fe trae sanidad, trae liberación, trae salvación. Entonces, veamos Lucas 22, 31 al 32. Dice la palabra: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, como a trigo. Muchos se han quedado en esa parte donde dice, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos, y mucha gente se queda ahí. Pero a mí me gustó lo que sigue, dice, como a trigo. Entonces Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira Pedrito, tú eres trigo, tú no eres cizaña. Dios va a permitir que te zarandeen, pero eres trigo. Qué lindas palabras del Señor. Le vino la advertencia, pero también le vino la confirmación que era un hijo de Dios. Y como trigo, mire la oración que Cristo hace por Pedro.
Les soy sincero, hermano. Yo he estado orando esta oración en este tiempo. He estado pidiéndole al Señor para que su fe, usted que me está escuchando, usted que está recibiendo esa transmisión en casita, para que su fe no falte. Versículo 32, pero yo he rogado, dijo Jesús a Pedro, por ti para que tu fe no falle. Y entonces usted pudiera decir, usted que conoce la palabra, pero Pedro sí falló. Pero mire, dice, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Jesús le estaba profetizando. Una vez que hayas regresado, él sabía, hermano, que se iba a apartar por un momento. Por un momento te apartaste. Por un momento tal vez permitiste que el enemigo te hiciera trizas, tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Pero Dios te está diciendo que vas a regresar. Y este es el momento de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y entonces dice, cuando regreses, mire, le dio una tarea. Preocúpate de tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Algunos de ustedes yo les he abierto mi corazón y eso es lo que yo les he dicho. Ahorita lo que me preocupa es fortalecer a la grey, fortalecer a los hermanos, que los hermanos estén fortalecidos, que ellos sean ministrados para poder pasar esta prueba que ha venido sobre el mundo. Versículo 62. Y saliendo fuera, sigue hablando de Pedro, lloró amargamente. Ahí vino su arrepentimiento. Ahí vino cuando se volvió a Dios. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que en ese momento le abrió una puerta al enemigo, pero era trigo, no era cizaña, Pedro. Puede ser que tú le abriste una puerta al enemigo, amado hermano, pero ahorita estás recuperando la fe. Y ahorita tú te estás arrepintiendo y esa fe te está llevando al arrepentimiento, a volverte a Dios. Año de la reconciliación, año de volvernos a Dios. Aquí Pedro se estaba reconciliando con su Señor. Qué lindo, amado hermano. Esto me está llenando mi corazón. Mire, avancemos. También hay dones de sanidades. Entonces ya vimos el don de fe. Y ahora vamos a ver el don de sanidad. Sanidad se deriva del griego yama. Una sanidad, eso es lo que quiere decir yama. Una sanidad, el resultado del acto, indicando que el resultado de este don es de sanidad, una manifestación maravillosa para bendición de la iglesia. Acuérdese, amado hermano, que todos los dones que pudiéramos recibir es para bendecir la iglesia, es para edificarla. Estamos edificando la iglesia juntamente con Cristo, somos colaboradores. Eso es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Yo creo que usted y yo somos colaboradores. Y cada vez que usted se sienta a hablarle a alguien, a un familiar, a un vecino, qué sé yo, a alguien por teléfono, cada vez que usted se sienta a compartir la palabra, el mensaje, usted está edificando, usted está trayendo bendición, usted está siendo un colaborador con Dios. Entonces es ahorita, hermano, mire, no porque estemos en casita quiere decir que dejamos de servir. Hay muchas formas de servir. La Biblia nos enseña que el evangelismo también es un servicio, el compartir la palabra con los suyos, con los que no conocen. El acercar, este es el momento más bello para acercar a aquellos que no querían del evangelio y hablarles y decirles, mira cómo está la situación del mundo, acércate a Dios. ¿Por qué está hablando de evangelismo, pastor? Porque ahorita Dios está haciendo ese tipo de milagros. Ahorita Dios está haciendo el milagro más bello, es de que un corazón se vuelva a Dios, que acepte a Cristo en su corazón. Ese es uno de los milagros más bellos. ¿Por qué? Porque, mire, uno puede ser sanado en lo físico, pero si no acepta a Cristo, a final de cuentas se va a perder. Pero qué más bello que su alma no se pierda. Y ese milagro de que Cristo entre a un corazón es lo más hermoso. Sigamos acá. Entonces, hablamos de sanidades. Acuérdense que usted y yo somos tripartitos.
Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y a los 3 niveles podemos estar enfermos. Puede haber, la Biblia habla de amargura de espíritu. Eso es una enfermedad en el espíritu. La Biblia también habla del alma. En el Salmo 23 dice, y Él restaurará mi alma. Hay almas enfermas. Puede ser que tú me estás escuchando. Fíjese qué lindo. Gente que se sienta, pastores, ministros, que se sientan a ministrar, a escuchar el alma, lo que hay en el alma de las personas. Y después se ora por esas personas. Ahí hay un don de sanidad. Cuando alguien se puede sentar a ministrar a otro y el otro se descarga, el otro abre su alma y dice todo lo que le duele y todas las ataduras que tienen. Y aquel que tiene el don de sanidad, oras, rompe ataduras, declara sanidad sobre esa alma. Eso es un don de sanidad a nivel del alma. Y hay gente que Dios la usa, que cuando oran por un enfermo físico, tal vez un cáncer, tal vez hermano, qué sé yo, no sé, tantas enfermedades que hay. Y entonces Dios los usa en una sanidad física. A mí me encanta, hermano, yo me encanta la sanidad del alma. Eso es algo que a mí me llena. Cuando uno puede orar por alguien que su alma está abatida, que su alma está triste, que su alma está acongojada, y uno puede orar y esa alma, después de haber orado, se siente fortalecida, se siente restaurada, ya no tiene ese dolor y esa tristeza. Hermano, eso para mí, eso es en lo personal, para mí es algo que a mí me llena bastante. Sigamos acá. No menosprecio la sanidad a lo físico, porque también necesitamos sanidad en lo físico. Porque necesitamos la salud para poder llevar el evangelio, para poder llevar la obra de Dios más allá. Mire, entonces, las características de este don de sanidad son estas 3. Yo le puse aquí en Lucas 5:17, usted lo puede leer, que puede ser aplicado en todos. Puede ser aplicado en todos. No sé si lo pudiéramos leer. Le voy a pedir a la pastora que aquí está en la iglesia, en el estudio con nosotros, que pueda leer Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice, y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las ciudades, de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oiga, escuche lo que dice. Está hablando de Jesús, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Por eso nosotros catalogamos estos dones bajo la columna de dones de poder. El poder para creer, el poder para sanar. Y entonces, mire lo que dice Lucas, el siguiente capítulo, Lucas 6, 17 al 19. Dice la escritura, ahorita lo va a leer la pastora, pero dice la escritura que de él salía poder. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. Escuche lo que dice. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, y había ido para oírle y para ser sanados y de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. ¿Ya ve? Mire, dice que los que tenían espíritus inmundos eran sanados. Vea cómo hay una sanidad al nivel del espíritu. Vea cómo hay una sanidad interna. Entonces, pero también dice al final que de él salía un poder.
Por eso las multitudes se agolpaban, porque querían como aquella mujer, ¿verdad? Que cuando iba Jesús en la multitud, Jesús volteó con sus discípulos y les dijo: alguien me tocó. Y le dije: Señor, pero pues si hay una multitud y todos te están de alguna manera apretando, de alguna manera no podemos casi ni caminar por la multitud, ¿cómo que alguien te tocó? Y entonces Él especifica y dice: es que de mí salió poder. Entonces mire, ¿por qué? Porque era el poder para sanar. Y esa mujer que había estado enferma tantos años fue sana. Entonces, del Señor puede salir poder para sanarte, no solamente para que tú recibas sanidad, sino, hermano, para que Dios te use con un don de sanidad a otros. Reitero, a cualquier nivel. Sanidad física, Dios te puede usar. El Espíritu Santo quiere usarte a ti para que tú seas alguien que puedas orar por los enfermos y que ellos sanen físicos. El Espíritu Santo te quiere usar a ti, para que tú ores por un enfermo del alma y que sea sanado. Eso es ministración. Y a veces tenemos que ser un poquito instruidos o mucho instruidos y equipados para la ministración del alma. Hasta ahorita no hemos delegado a nadie, pero hermanos, Dios puede levantar y puede ser instruido de una manera correcta de cómo ministrar a otros en el alma. Dios te puede usar para echar fuera demonios y traer esa sanidad que la gente necesita. Entonces, hermano, esos dones de sanidad. Y mire, en Hechos 8, creo que aquí lo puse mal porque puse del 14 al 10, creo que no lo puse bien, pero vamos a leer Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, descendieron a Pedro y a Juan. ¿Qué más dice, pastora? Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. 16. Sigue, por favor. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Creo que no lo puse bien. Puede ser del versículo 4, tal vez no le quité el 1. 8:4 al 10. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Qué más dice? Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes estaban atención a lo que decía Felipe al oír y ver las señales que hacía. 7. Sí. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Oiga, escuche, muchos eran sanados por el don de sanidad que tenía Felipe. Felipe era un evangelista. Uno de los 5 ministerios es el doma o el regalo de parte de Jesucristo como evangelista. Ahí ya no se usa la palabra carisma, ahí ya se usa la palabra en griego doma. Apóstol es un doma, no es un carisma. Profeta es un doma, pastor es un doma, evangelista es un doma, maestro de la palabra es un doma, ya no es un carisma, lo hemos estudiado muchas veces. Y entonces él como doma del Espíritu, como un evangelista, tenía un carisma que era el don de sanidad. Y dice que muchos se agolpaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí anhelando ser sanados. Y ese era en lo físico, pero también en lo espiritual, porque si usted lee ahí del versículo 4 al 10, dice que muchos eran liberados de espíritus. Entonces, mire qué lindo, hermano, estaba trayendo sanidad. Esa es su campaña evangelística, era enfocada a sanidad. Por eso muchos evangelistas, ese es su enfoque, sanidad en diferentes niveles. Veamos el último don. Tenemos algunos minutos todavía restantes. Entonces veamos el don de milagros. Milagro se deriva del griego dunamis.
Acuérdense que dunamis también significa poder. Entonces, quiere decir poder, capacidad inherente. Yo busqué esa palabrita que es inherente y quiere decir esencial o permanente. Entonces, leámoslo de esta manera. Quiere decir poder, capacidad esencial o capacidad permanente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural, que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Otra vez, viene de Dios, viene de parte del Señor. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede habilitar. Y hemos estado anhelando que Dios nos llene del Espíritu Santo. Hermano, la llenura del Espíritu Santo viene para activarnos. Lo hemos estudiado en otras ocasiones. Entonces necesitamos que estos regalos, estos carismas, por gracia, por misericordia del Señor, vengan a la iglesia y la iglesia sea adornada y la misma iglesia sea edificada a través de estos regalos. Sigamos. Entonces las características de este don de hacer milagros, yo puse 4 puntos. En Éxodo 9, 22 al 35 y en Juan 9, 1 al 3, es mostrar el poder de Dios. Esa es una de las características de este don, mostrar el poder de Dios. Qué lindo es, hermano, la palabra. Qué lindo es la enseñanza. Qué lindo es el conocimiento del Logos. Pero sabe que también tiene que venir acompañada la palabra por cuestiones milagrosas, por carismas de milagros. ¿Para qué? Para que la gente crea y se vuelva al Señor. Entonces la palabra tiene que ir acompañada. Nosotros hemos sido bendecidos, amados hermanos, con mucha palabra. Yo he recibido mucha palabra, usted ha recibido mucha palabra, pero tenemos que acompañar esa palabra con un carisma que sea de milagros. Que la palabra, hermano, venga a hacerse rema y no solamente se quede en logos, en puro conocimiento, y no se vea una sobrenaturalidad de parte de nuestro Señor. Primera de Reyes 18, 36 al 40, ¿sabe para qué es el don de milagros? Para definir al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque a veces el corazón está dividido. A veces el corazón, a veces el corazón está en que sí cree o que no cree. Y entonces tiene que hacer algo Dios de una manera milagrosa, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ellos vieron muchos milagros, vieron muchas cosas tremendas de parte del Señor. Y eso ayudó a que ellos se definieran a servirle al Señor. Claro, hay unos detalles de que su corazón estaba endurecido, pero eso nos debe de ayudar. Sigamos acá. Juan capítulo 20, 30 al 31. Le voy a pedir a la pastora que lo lea. El don de los milagros es para confirmar la fe de los discípulos. Usted es discípulo, usted está siendo discipulado. Entonces los milagros son para confirmar su fe, no para que tenga fe, sino para confirmarla. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito porque creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, mire, hubo un propósito de por qué Jesús obró milagros delante de sus discípulos. Los estaba afirmando. Y cada vez ellos ya se acercaron en una ocasión pidiéndole al Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Pero entonces el Señor venía confirmando, haciendo milagros delante de ellos para que ellos se afirmaran. Porque una de sus áreas fue la falta de fe. Y por último, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, es también para confirmar no solamente la fe, sino para confirmar la palabra, lo que decíamos hace unos breves minutos. Y ni mi mensaje ni mi predicación
predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces quiere decir que cuando el apóstol Pablo predicaba, se aventaba unos bombazos, hermano. Se aventaba una palabra, se aventaba unos remas tremendos. Pero acompañado con esos remas, acompañado con esa palabra que caracterizaba al apóstol Pablo, había un respaldo del Espíritu Santo. Y entonces la gente podía sentir, no solamente escuchar la palabra y decir, wow, qué tremenda palabra, qué revelación le está dando el Señor, sino que cuando escuchaba esos remas, ellos eran ministrados por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obraba milagros en ellos. Acuérdense que en una ocasión hay muchos milagros registrados en la Escritura que hizo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Uno de ellos dice que le llevaban pañuelos para que él los tocara, para que él orara por ellos, y que esos pañuelos los llevaban a sus casas, se los ponían sobre sus enfermos y eran sanados. Miren qué tremendo, hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir? No vaya a salir uno hoy en día, ¿verdad? Pastor, ore por nuestros cubrebocas, ¿verdad? Y ya los llevamos a casa y para que seamos sanados. Pero bueno, sigamos acá. Entonces, la palabra tiene que ser respaldada por el poder de milagros del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos una palabra respaldada por el poder del Espíritu Santo, hermano, eso va a ser tremendo, eso es glorioso. La iglesia es edificada, la iglesia crece, la iglesia es confirmada en la fe y la palabra es confirmada también. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese cuál es lo que dice la Biblia, cuál es la receta para hacer pan, según la Biblia: harina y aceite. Harina viene del trigo, que es la palabra de Dios. Si es pura harina, hay lugares donde hay pura harina, pero no hay aceite. Hay mucha enseñanza, hay cosas bíblicas, pero no hay un respaldo del Espíritu Santo tremendo. Pero qué lindo es cuando juntamos la harina, juntamos el aceite y, hermano, sale un pan sabroso. Sale un pan que bendice, sale un pan que edifica, sale un pan que alimenta. Sigamos. Vamos a concluir. Entonces, en conclusión, el don de fe se manifiesta para hacer la obra de Dios. Para eso necesitamos el regalo de la fe, el carisma de la fe, no una fe común. La fe común es para que nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón y que caminemos en nuestra vida diaria creyéndole a Dios y a su palabra. Pero este es un nivel superior, este es un regalo, y se va a notar que esa persona que tiene el don de fe es mucho mayor, que tiene una fe mucho mayor que el resto de los hermanos. Sino, ¿por qué? Porque es un carisma, porque vino a añadir un regalo, un nivel de fe. Mire, si usted vea el orden, si usted tiene, para hacer sanidades necesita fe, para hacer milagros necesita fe. Entonces necesitamos la fe, hermano. La fe es básica, básica. El apóstol Pablo habló de 3 cosas básicas y una de ellas habló, aparte del amor, dijo la fe. La fe es básica, hermano. Desde que entramos al Evangelio y hasta el último día de nuestras vidas aquí en esta tierra, necesitamos la fe. El de sanidades. Opera sanidad física. Bueno, se me olvidó ponerle ahí, en el alma y en el espíritu de los hombres, de la humanidad, ¿verdad? El don de milagros se manifiesta en un momento específico y es contra la ley natural, es decir, es sobrenatural. Alabo a Dios porque dejó registrado muchos milagros en la Biblia. Y, hermano, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu casa, en tu hogar, en tu familia? ¿Cuántos milagros Dios está haciendo en estos momentos con los tuyos? Con aquellos que no querían, tal vez con tu propio corazón.
he hablado con algunos hermanos y mire, hoy ellos dicen cómo anhelo estar en la iglesia, cómo anhelo congregarme, cuando antes reconocen, y eso me da mucho gusto, porque el reconocer nos ayuda. Reconocen que les era difícil congregarse, que de repente se volvió tedioso, de repente se volvió cansado, pero ahora, hermano, lo están valorando, ahora lo están anhelando, ahora están viendo una perspectiva muy diferente. Yo termino. Mire, le voy a compartir un poquito acerca de otro tema que voy a transmitir, pero ese lo voy a transmitir, voy a subir esa predicación en YouTube. Y yo no sé si usted se acuerda, yo estaba meditando en el Señor y recordaba con Dios, ¿verdad? Cuando uno se sienta y medita las cosas de Dios y platica con el Señor, y en un tiempo de meditación con Él, nosotros deberíamos de tener la verdadera meditación. No es poner su mente en blanco. La Biblia nos enseña cómo meditar, pero bueno, eso es otra enseñanza. Entonces regresemos acá. Y meditando ahí con el Señor y en el Señor, yo me acordaba que uno de los mensajes que más llenó mi vida al principio del año fue uno que se estuvo hablando acerca de que el Señor nos iba a dar el doble este año, hermano. Y entonces yo creo que hay que recordar. De hecho, no sé si lo voy a predicar, más bien yo creo que lo voy a compartir y recordar este pensamiento de todas las cosas que Dios nos dijo que nos iba a dar dobles este año. Y le voy a dar poquito. Si usted recuerda, una de las cosas que se habló en esa predicación, dice que Él nos iba a dar el doble de maná. Y hermano, mire cuánta predicación, mire cuánta enseñanza hoy en día, sí, a través de las redes sociales, pero hoy estamos recibiendo. Mire cuánto retiro hoy se está haciendo. Cuántas, creo que el apóstol Sergio lleva la cuenta que ya eran más de 80 predicaciones. Hermano, eso es tremendo. Más aparte, las que cada pastor está ministrando como esta a su propia iglesia. ¿No nos ha multiplicado el Señor el maná? ¿No nos ha multiplicado el Señor el pan? Y esa es una probadita, hermano. Entonces yo recordaba todo aquello que se predicó al principio de año. Nosotros no pensábamos que iba a venir de esa manera, el doble, pero Dios lo está haciendo. Mire, otra de ellas, dice que el Señor nos iba a dar el doble de honra. Y ahorita yo lo he estado escuchando. Yo escuché parte del testimonio del apóstol José Antonio, que ovejas le llamaron y le dijeron: apóstol, no la habíamos apreciado, discúlpenos, perdónenos, no lo habíamos honrado. Y hoy queremos apreciarlo, hoy queremos honrarlo, hoy queremos regresar a la iglesia, hoy queremos servir. Mire, hermano, está viniendo el doble de honra, porque antes, si un ministro era deshonrado, ahorita están siendo valorados. Si antes, hermano, eran, menospreciados, ahorita ya están siendo valorados. Ay, cómo quisiera que mi pastor llegara a mi casa, cómo quisiera que viniera y me atendiera personalmente, cómo quisiera, hermano. Y entonces viene una doble honra. No solamente los ministros, Dios te está honrando a ti, en tu casa. Te voy a decir algo que está pasando sin hablar contigo. Te están valorando más. Te están valorando más a ti, como papá, como mamá, como hermano, como hermana. Te están valorando más. Dios está cumpliendo lo que Él nos dijo. Tal vez no como nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que iba a ser en la iglesia, congregándonos, de forma presencial. Pero Dios lo está haciendo. Bueno, es un pensamiento, hermano, que después yo creo que voy a compartir con ustedes. Yo me despido. Amados, usted tiene mi número de WhatsApp. Usted puede mandar las preguntas también a Facebook. Y con todo gusto, si nosotros tenemos el conocimiento, lo compartimos con ustedes. Y si no, le preguntamos al apóstol que nos cubre, ¿verdad? Al apóstol José Antonio. Y si él no sabe, pues entonces le preguntamos al apóstol Sergio.
y si Él no sabe, pues le preguntamos a Dios, ¿verdad? Pero qué lindo es de que podamos aprender. Les amamos, les bendecimos y esperamos verlos mañana conectados, congregándonos de esta forma tan preciosa, tan diferente que tal vez no estábamos acostumbrados, pero de alguna manera tenemos que adaptarnos y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, y más viendo que el día del Señor está cercano. Les amamos, les bendecimos en el nombre del Señor. Y mañana a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos.